Shemini. Hoy toca una experiencia muy bonita. En esta parashá, en esta porción de hoy, hay un elemento del tabernáculo que es intangible, que es tan santo como todos los elementos del tabernáculo, santos que son tangibles, que ya hemos discutido desde el libro de Éxodo. Y me estoy refiriendo al tiempo. Shemini habla de octavo, es el día 8. Y eh, hemos venido hablando desde el Éxodo, desde la Parashá Terumá en adelante. Todo lo que tiene que ver en relación al tabernáculo. Y esto no ha terminado. Empezamos en Éxodo, seguimos. Dios da instrucciones, seguimos en ese esfuerzo que Dios está haciendo para corregirnos a nosotros y ponernos en línea para que podamos tener un entendimiento. Y ese entendimiento es el que estamos aprendiendo. Hablando del tiempo, sabemos que el tiempo es santo, sabemos que el área del tabernáculo es santa. Sabemos eso, sabemos que el campamento del tabernáculo es santo. La gloria de Dios va a habitar ahí. Y en este momento estamos eh, viendo esa transición que se va a dar, donde a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. Con respecto al tiempo, voy a ahondar más cuando nos lleguemos a la Parashá Emor, pero por el momento solo voy a decir que el tiempo también es parte integral eh, del tabernáculo y sirve como una especie de GPS, como una especie de brújula, o sea que nos da una introspectiva intangible que nos da dirección, que no es difícil de entender, pero simplemente hay que juntar los elementos, que es lo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Levítico 23. Y esto sirve como una brújula, la parte como Dios nos va dirigiendo con respecto al tiempo es como una brújula, para irnos conduciendo, o sea, eso nos va conduciendo en nuestra estadía aquí en la tierra, porque estamos aquí en la tierra, pero si hemos tenido una experiencia espiritual con Dios, ya sabemos que si su espíritu ha entrado en nosotros y nos ha tocado, ya sabemos que adentro ya tenemos un instrumento que nos proporciona información de parte de él, que nos hace discernir, nos hace sentir, nos hace ver distinta nuestro panorama. Nos agregó algo, nos hizo nacer a algo espiritual que antes no teníamos y que hoy sí tenemos. Y algo así es la experiencia de Shemini. Y es como en el tiempo. El tiempo va de la mano de esa parte que pareciera intangible. Es como una estafeta que me dieron a mí. Yo voy en una carrera, me dan una estafeta, la recibo y comienzo a correr una carrera por un tiempo limitado. Y esa carrera de ese tiempo limitado me hace a mí pensar de que tengo que alinearme a la función del tiempo. Tengo que dirigirme en esa dirección del tiempo. Y eso me da a mí una, una referencia muy, muy importante.
que es intangible. Y es importante porque esa parte intangible también está dentro del tabernáculo. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que integrar al aspecto del tabernáculo que normalmente lo dejamos a un lado. O tal vez no lo hemos sabido integrar o tal vez alguien sí lo ha sabido integrar. Entonces, es como que si se me hubiese sido entregado a mí un set de instrucciones que yo tengo que seguir. O sea, yo sé que tengo tiempo limitado, yo sé que tengo que alcanzar ciertas metas, yo sé que tengo que en cierto momento yo tengo que tener una cita divina con Dios. Entonces, esa es la parte que a mí me va instruyendo en esta carrera que yo voy haciendo. O sea que sí me incumbe aprender del tabernáculo. El tabernáculo no es para personas especiales, particulares, no, es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a bajar allí y me da todos los panoramas, me da toda la gama de instrucciones que me incumbe a mí para yo tener una relación correcta con Dios. O sea, ¿de dónde voy a aprender a tener una relación correcta con Dios? De, de la palabra. Y qué mejor de esta sección. Entonces, aquí vamos a ver que el tabernáculo es un lugar multidimensional, tiene X, tiene Y, tiene Z, eh, tiene tiempo y tiene espíritu. O sea, es multidimensional, incluyendo la dimensión espiritual. O sea, aquí está incluida la dimensión espiritual. Y eso es algo que yo tengo que tener en cuenta, saber que eso es lo que yo tengo que eh, tener en cuenta. Huh. Muy bien. Entonces, aquí tengo el tabernáculo, pero también tengo un calendario, el calendario eh, de, que está en la Biblia, que tal vez voy a explicar el centro nada más, el centro del calendario. Déjenme ver si puedo, no sé si me ven aquí, aquí está no sé, no aquí, no sé si ven mi pointer, pero está una agujita que va caminando en contra de las agujas del reloj. Y ven ahí como uñitas. Esos son los meses. Esas son las lunas. Eh, aquí estoy queriendo dar esa impresión. Estoy queriendo mostrar que el tabernáculo está integrado al tiempo y cada luna, cada Rosh Hodesh que viene hace que el tabernáculo haga algo, o sea, está funcionando. Por ejemplo, Shmini. Shmini es el octavo día. ¿Cuál es el primer día? El primer día del primer mes. Ese es el primero de Nisan. ¿Por qué es importante el primero de Nisan? Que es por donde va pasando la agujita ahorita. ¿Por qué es importante? Es importante porque ese es el momento en que arrancó el tabernáculo. Y cada mes es un Rosh Hodesh, o sea, en el primero del primer mes. Yo quiero relacionar esto
a la parashá, a la parashá de hoy, porque hoy esta porción está hablando del octavo día, que es el día 8 de Nisan. O sea, casi nadie habla del 8 de Nisan. Sí nos recordamos del primero de Nisan por ser el primer día del primer mes, según como Dios lo ordenó en Éxodo 12. Y el 8 nadie se recuerda, pero este día es un día en que la gloria de Dios bajó al tabernáculo. O sea, qué interesante tener ese dato. Dios bajó al tabernáculo el 8 de Nisan. A nadie se le ocurriría hacer una oración, Señor, tú bajaste y yo estoy aquí en esta fecha recordando ese momento. Y yo quisiera aprender más de ti y de tu gloria y enséñame, ¿verdad? O sea, ese tipo de oraciones son las que nos motiva a nosotros a hacer ese tipo de oraciones. Entonces, por eso es que es importante esto. En este lanzamiento del tabernáculo comenzó en Rosh Hodesh. No voy a decir en el primer Rosh Hodesh que está registrado como una celebración especial. Es el primero registrado en la Torah. Entonces, es un momento especial. Como dije yo la semana pasada, el tiempo es como un mojón, es una señal, es una marca permanente que se pone para fijar perímetros, o sea, en caso físico, pero también en el caso espiritual, también. O sea, es una sombra de lo espiritual. Todo lo universal, todo lo que hay en la tierra es una sombra de los principios de Dios en el cielo. Entonces, sí nos interesa saber qué son esas fechas porque son marcas permanentes que nos dan dirección. Están ahí para darnos dirección. Entonces, ese es eh, el, la idea que yo quiero ir pasando para que nosotros no ignoremos esas cosas, no las pasemos por alto. Son guías espirituales, son mojones espirituales. Las fechas son mojones y están ahí porque Dios las puso ahí. Trazan una dirección profética, nos dicen cómo dirigirnos, cómo guiarnos, cómo debemos seguir. Eso pasaba en el tabernáculo. Es similar a los instrumentos de un avión que le indican exactamente la dirección que deben seguir. Un avión, para el que sabe de qué es un avión, no solo son motores y asientos y cinturones y bebidas que dan en el avión. No, un avión me lleva a algún lado. Pero para que me lleve a algún lado, tiene que haber instrumentos dentro del avión que que nos lleve, porque eso se conoce como equipo de aviónica o avionics. Sin ellos es imposible volar un avión. Ahí está la computadora del piloto automático, el indicador de combustible, la velocidad del aire, el transponder, el radio de navegación, radio de comunicaciones, la inclinación del avión hacia abajo, hacia arriba, o va para la izquierda o la derecha. Todo eso hay que saberlo, porque si uno no, claro, eso es intangible para un pasajero, pero para un piloto sabe que si él no lleva control de cada una de esas cosas, ellos pueden no llegar a su destino. Y el tabernáculo tiene, eh,
no sé qué palabra usar, tiene ese set de instrumentación intangible, Spiridionics, tiene eh, marcas, direcciones que debo de respetar para seguir eso. En un avión, no tener esos instrumentos que indiquen su velocidad, su altura, su velocidad eh, de viento que se va cruzando, etcétera, el avión puede entrar en problemas serios. Entonces, eso, los instrumentos son, y voy a usar la palabra no con ánimo de minimizar lo que es el tabernáculo, pero en el correcto significado de lo que es. Un avión, si no tiene el instrumento que le indica si va para arriba o para abajo, su nivel, su altitud, su velocidad, eh, no puede funcionar bien. Y es básicamente esos instrumentos son, y aquí viene la palabra que tal vez choque, son santos para el avión. Son consagrados para el avión. O sea, quiero decirlo de esa forma porque en el caso del tabernáculo, sin el tiempo, sin la indicación del tiempo, eh, se pierde una gran información que es totalmente requerida. Eh, por ejemplo, la aguja roja va pasando sobre las lunas, eso va indicando meses, van pasando los meses y los días son cuando entra y sale el sol y son indicadores que están en el firmamento y son parte de la función del tabernáculo. Por eso en Génesis 1.14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales, para estaciones y para días, para años. Los Moadim, las citas divinas, las citas en las que Dios va a tener una cita con nosotros. Por ejemplo, Dios hizo una cita el día de que Yeshua murió por nosotros. Es una cita divina. Está instituida en nuestra instrumentación del tabernáculo. Dios hizo una cita divina cuando Yeshua resucitó. También está en instrumentación del tabernáculo. Y así, las fechas van saliendo de esta rueda tan interesante que a lo largo del tiempo hemos podido discernir y podemos seguir discerniendo. Por ejemplo, solo voy a usar un ejemplo más de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice, en el día de la, en el día de la, del Señor, dice, que es una fecha divina. Fue cuando Yeshua se reveló a Juan en ese día. En ese día viene esa revelación. Entonces, no son fechas, no son fechas que son eh, eh, al- son escogidas, son fechas que Dios escogió específicas.
que pueden ser deducidas. Y cada vez que nos acercamos a una fecha de esas, entonces podemos nosotros alertar nuestro espíritu para decirnos, aquí nos estamos acercando a una cita divina con Dios que puede tener consecuencias en nuestro tiempo reducido de nuestra carrera. Así de sencillo. Entonces, cuando yo voy ajustando mi mente a esas, a esas fechas, a, esos, a esas cosas santas, a esos tiempos santos, y voy abriendo la posibilidad en mi mente de que es un tiempo santo, yo voy aprendiendo, porque así he venido aprendiendo todo el tiempo. Entonces, sigamos adelante. Las ceremonias en el tabernáculo están cargadas de materia espiritual o de material espiritual, direccional, profético. No son instrucciones al azar que se usaron solo para un momento, sino son instrucciones específicas que tienen impacto en el momento que se está viviendo. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte del Sinaí, recibe la Torah, eso es en una cita divina. Cuando Moisés va a subir a pedirle perdón a Dios en Éxodo, que sube para pedirle perdón a Dios por el pecado del becerro de oro, sube en una fecha específica que fue una luna nueva, y baja con el perdón de Dios el 10 del séptimo mes, que se conoce como el Día del Perdón, porque Dios perdonó a Israel en esa época. O sea, es una, una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez Dios está usando las fechas y usa las mismas fechas. Entonces, es tan obvio que Él ya me dice, tenemos citas divinas. Entonces, eso es lo que va pasando en nuestro calendario, en nuestro aspecto profético. Y por alguna razón, en el tiempo de la dedicación del tabernáculo, en esta fecha que nos toca leer hoy, hay dos ceremonias consecutivas. Una se llama Miluim, que es la consagración, o sea, se está apartando el tabernáculo para su función. Y también está el día 8, que es el día octavo, que de ahí viene el nombre de la parashá, de ese nombre, Shemini. Entonces, primero el Miluim, que es el servicio de consagración para una labor particular. Por ejemplo, yo voy en el avión, yo voy a ponerle los instrumentos al avión para poder volar. Y ahora vamos a hacer el vuelo de prueba. Es la inauguración del tabernáculo y todo tiene que estar funcionando bien. En el tabernáculo se está consagrando. Cada instrumento se está uniendo al tabernáculo para su exclusivo uso, solo para el tabernáculo, no hay para nada. Igual el avión va a tener sus instrumentos y son exclusivos para el uso del avión, no para otro. Yo tengo instrumentos santos, no. Yo me gusta usar el ejemplo de que mi cepillo de dientes es santo, o sea, en el aspecto de que es mío, nadie más lo usa. Es específicamente para mi uso.
El tabernáculo es específico para el uso de que Dios lo trajo. Dios trajo eso. Claro, es muy simple poner mi cepillo de dientes de ejemplo, pero lo que yo quiero al decir ese ejemplo es como ventilar cosas, eh, ideas religiosas. Por ejemplo, en las religiones se ha pervertido mucho este aspecto que estoy hablando del tiempo. En vez de, en vez de usar las citas divinas, en vez de aprender de ellas, en vez de, se han introducido otros tiempos que no tienen nada que ver con Dios y que distorsionan nuestro sentido espiritual, distorsionan nuestra mente. Por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelito, el día del niño, el día de lo que sea. Ahora están agregando más de esos. Y todo eso lo que hace es distorsiona nuestra vida diaria, nos quita, nos desenfoca de lo que deberíamos estar enfocados. Entonces, todo lo que es santo, todo lo que es de Dios, todo lo que Dios considera santo y que deberíamos aprender, en realidad se nos ha robado. Se nos ha, por las mismas religiones, dicen, no, eso no es para nosotros por X o Y razones. Y ahí empieza todo eso. Bueno, él en este servicio Miluim, que es de 7 días, que fue el tema final de la Parashat Tzav, en el capítulo 8, quiere decir consagración de una labor particular. El Miluim se está dedicando todo esto a Dios. Eso es lo que se está haciendo. Se está dedicando esto. Y está la otra ceremonia que se llama el día 8 o Yom HaShemeni. Entonces, esta es la otra que se está presentando en este momento. Aquí me llama mucho la atención esto, porque aquí se ofrece una ofrenda muy especial para ese día, el octavo día, es decir, al final de los 7 días, que fue los 7 días de preparación del tabernáculo, viene este tema, el tema del octavo día. Y hay una preparación del tabernáculo que dura 7 días. Por 7 días estuvieron preparándose para este especial día. El valor profético presentado en esta porción es muy grande para ignorarla. O sea, aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, Dios creó el cielo y la tierra en 7 días. En 6 días, perdón, y el séptimo descansó. Eh, el octavo día no entra en la parte de la creación porque no está hablando de las cosas tangibles, pero en el milenio, después del milenio, que es el final del séptimo día, que es como algo como que está pasando aquí, va a venir el día 8 y ese es un nuevo inicio, nuevo todo. Y esto es lo que está pasando aquí. Tal vez nosotros no lo podemos percibir porque no lo hemos visto tan a fondo, pero el octavo día, una vez viene este día y comienza a suceder este día, ya las cosas no son igual. Si Israel estuvo creando el tabernáculo por un año, se dedicaron a inaugurarlo por 7 días, comenzando el primer mes, el primer día del primer mes, que ya sabemos qué día es, que ya sabemos que es cuando Dios les dijo, ahora su año va a comenzar el primer mes o sea, su primer mes va a ser
el día primero de Nisan. ¿Por qué? Porque Dios ya no ve a la humanidad en función de la creación. Porque el primer día del calendario, antes que Dios instituyera en Éxodo 12, es eso, el primer día que Dios instituyó esto, lo veía en la función de la creación, la creación de la humanidad. Aquí hay un aspecto que trasciende la parte de esa, sino aquí empieza a funcionar algo que ya no entra en el ámbito físico. Aquí el tabernáculo ya es de ponerlo en nuestra mente como que es, empieza a funcionar en medio de Israel bajo una cobertura espiritual sin precedentes. El octavo día. Aquí todo es nuevo. O sea, es como un, ok, de aquí en adelante, todo es nuevo. Y es lo que está diciendo, Dios está haciendo está reseteando el tiempo. Porque de aquí en adelante, todo es nuevo. ¿Y qué hay de nuevo que no había el año anterior? Todo. Ahora, digo todo, me río porque es la presencia de Dios. Es la Shekinah de Dios que vino a bajar, a habitar en medio del pueblo. Entonces, de aquí en adelante. O sea, imagínense, Dios ahí en medio. Ya todo es nuevo, ya no es igual. Ya cambia, cambia todo. Todo lo que, todo lo que veníamos viviendo de aquí en adelante, todo es nuevo. Entonces, aquí empieza esta ceremonia y aquí vemos una cuestión diferente. ¿Cuál es el propósito de cada una de estas dos ceremonias eh, mientras mostramos cómo cuando comenzamos leyendo el libro de Levítico, vimos cómo hay una comprensión más profunda para, para celebrar las festividades, como por ejemplo la de el Día del Perdón, el Yom Kippur o Shavuot. Eh, Todo esto aquí en el tabernáculo se va a ir viendo todas estas cosas que el libro de, de el libro de Levítico nos va mostrando. Si estoy viendo que no parece muy bien aquí, pero voy a hacer una pequeña variación aquí, perdón. Muy bien. Entonces, regresemos un poco de qué se trata el libro. La descripción que venimos viendo del libro de Levítico, la narrativa que venimos viendo, es que aquí se da, comenzando con Éxodo, vienen una serie de instrucciones. Comenzando con Levítico, también viene una serie de instrucciones, pero de repente ahora viene una narrativa. O sea, hay una descripción de cosas, no hay normas, sino aquí se está dando una descripción de lo que está pasando. Después de esta narrativa ya solo vienen más instrucciones, o sea que sí es una sección en la que vamos a ver hoy que solo hay narrativa. Entonces, ¿por qué hay una narración en este punto del libro? Vamos a repasar rápidamente la mitad del libro de Levítico para identificar el punto preciso donde se va contando la historia, lo que pertenece al libro de Levítico o Vayikra, ¿verdad? Del capítulo 1 al 3 son ofrendas individuales. Del capítulo 4 al 5
son las ofrendas obligatorias que ya vimos en el inicio. En el capítulo 6 y 7 se ve cómo se deben ofrecer, cómo los sacerdotes deben manejarlas al momento en que son recibidas por la gente que se acerca al tabernáculo, a la presencia de Dios. En este punto, hacia el final de la Parashá Sab, que es el capítulo 8, continúa una presentación de mandamientos que es interrumpida por un conjunto de estas historias en el capítulo 8 al capítulo 10. Entonces, en el capítulo 8 es donde se describe esta ceremonia Miluim, que es una ceremonia de dedicación de 7 días que también el rey Salomón hizo a la hora de inaugurar el templo. En el capítulo 9 se describe la ceremonia inaugural del tabernáculo en el día Yom Hashmini, en el 8º día, cuando la gloria de Dios retorna. O sea, esto es bien importante porque para mí creo que es tenerlo en cuenta. Yo llego a ese día 8º, Él regresó ese día. Sabemos que en el futuro va a suceder así también. Ese 8º quiere decir nuevo inicio. 8 quiere decir nuevo inicio. De ahí, también en esta parte vemos la trágica muerte de Nadab y Abiú en ese mismo día, que fue terrible eso. Luego en el capítulo 11 vuelve una vez más la presentación de varias leyes relacionadas con el tabernáculo. Y esta presentación de leyes continúa hasta al final del libro. Entonces, Parashat Shmini concluye con las leyes de Tumat, que son las leyes que están relacionadas con la pureza y la impureza. Y esa es una parte, otra vez, que tal vez nosotros no la vemos muy clara porque no hemos sido entrenados con respecto a eso. En Éxodo 40 se anuncia en el libro de Éxodo la ceremonia Miluim. Y ahí está, dice, enseguida harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás, lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Acercarás a sus hijos y les harás poner túnicas. Entonces aquí, ya en esta porción, en Éxodo del 40, 12 al 14, ya ahí ya vemos que está hablando de eso. Entonces, también en la Parashat Tetzaveh hay una mención tal vez una mención muchísimo más clara, más definitiva de esta ceremonia Miluim de 7 días, que definitivamente pertenece al libro de Éxodo, porque por la forma en que viene contando la narrativa, va ahí. Es como que ahí están las instrucciones nuevamente y aquí está la ejecución de todo esto. Entonces, el mandamiento original que se registró por primera vez en Parashat Tetzaveh, capítulo 29 de Éxodo, lo podemos fácilmente comparar con el capítulo 8, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, la Torá ubica esta historia de Levítico en lo que parece ser una interrupción de su presentación de instrucciones de mandamientos que venimos oyendo en los primeros capítulos de Levítico. Entonces, la diferencia entre los detalles del tabernáculo que se encuentran en Shemot, en Éxodo, y el contraste lo volvemos a encontrar en
en este libro de Levítico. Esto lo hace interesante porque lo junta. O sea, el libro de Levítico es un campeón en el sentido de que mucha gente lo salta, ¿no? Y mucha gente dice, no lo leo porque no lo entiendo. ¿Y para qué voy a leer algo que no entiendo? O sea, es ridículo esa mentalidad, pero es porque es casi que pereza mental decir, mi mente occidental no quiere ver no, no, no. Mucha sangre, mucha no sé qué, mucho no sé qué, mucha excusa, ¿verdad? Eh, Cuando en realidad hay mucho que aprender aquí, muy especial. Entonces, el Levítico no es un libro, vemos que está íntimamente relacionado con toda la actividad de redención que sucedió en Éxodo. Porque el tema principal del libro de Éxodo es redención. El tema principal del libro de Levítico es santidad. Eh, Mucha gente piensa que el libro de Levítico es algo que prefieren no abordar por, por, yo no sé si decirle pereza espiritual o no quiero que mi mente occidental sea dañada. No, no es dañada, al contrario, es beneficiada totalmente. Entonces, créanme, estudiar el libro de Levítico es uno de los libros más reveladores que existe y más, es el libro que más pone en el centro de, de temor a Dios, a la persona. O sea, lo pone cabal en el centro. O sea, una persona que se dedica a estudiar el libro de Levítico es una persona que en realidad quiere conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico describe todos los pasos, todos los pasos que son necesarios para temerle a Dios. Así de fácil. Y Dios, y aquí estamos hablando de, de este ser que nos creó tan especial, tan hermoso, lleno de misericordia. Muy bien, entonces, Vayikra, que es el Levítico, los llamados. Dios llamó, llamados, con Éxodo, con los nombres. Levítico y Éxodo. La mente occidental no encaja con eso. Los llamados con los nombres y los llamados están interrelacionados. Hay una distinción muy simple que explica por qué encontramos las leyes relativas del tabernáculo en los dos libros y tiene que ver con la redención, tiene que ver con que Dios está redimiendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque quiere habitar en medio de ellos. Y la ejecución de esa intención de Dios de venir a habitar en medio de su pueblo se está dando en este momento. Entonces Dios está haciendo está poniendo toda la instrumentación requerida para hacer la presencia de Él en medio de nosotros placentera y su presencia placentera y va uniendo, o sea, es un paso hacia la interrelación entre Dios y el hombre. Y Dios está haciendo esa aproximación. Dios está haciendo eso. Y en el proceso
Claro, aquí es como que se abre, aquí empieza lo nuevo, el octavo día, ¿verdad? Y esto nuevo que está empezando aquí va a continuar hasta el final. Y eso después viene a Dios y va progresivamente dándonos más luz a cómo Él se va acercando al hombre de formas más íntimas. Entonces, eh, la redención que está descrita en el libro de Éxodo, en el Shemot, en los nombres, la ejecución de del retorno, la ejecución del retorno de la presencia de Dios, la intencionalidad de Dios para regresar en medio de su pueblo, está en este momento comenzando en estas ceremonias. Los capítulos 25 y 31 del libro de Éxodo, que son Terumá y Tetzabé, constituyen esta unidad. Dios está construyendo esa relación entre sus hijos y Él. Y además está construyendo el tabernáculo. Y el tabernáculo, pues, es lo que nosotros tenemos que meternos a estudiar, ¿verdad? Para ir viendo todo lo que pasa alrededor. Y este es un ejemplo, estas descripciones de lo que va pasando aquí, pues son excelentes para ponernos a nosotros en el centro del temor a Dios. Cuando yo digo centro de temor a Dios, no estoy hablando de que Dios me pone una pistola en la cabeza para que le tema. No, es cómo yo tengo que respetar, cómo yo tengo que seguir los pasos que Él me está diciendo para yo llegar a entender qué es lo que Él quiere y cómo me debo de acercar a Él. Y solo hay una forma, a través de una ofrenda. Solo hay una forma, esa es la única forma que yo puedo acercarme a Dios. Y la ofrenda máxima que me ha acercado a Dios de una forma increíble es la ofrenda del Cordero inmolado que dio su vida por nosotros. Y esa es parte de todo esto. Entonces, la ceremonia de los 7 días, repasemos algunos elementos de ello. Primero, Moisés debe ungir el tabernáculo, sus vasijas, a los sacerdotes, las vestiduras, tiene que usar el aceite de la unción. Luego, en cada día que va pasando, ofrecen 3 ofrendas, una de pecado, hatat, donde se ofrece un novillo, la sangre se rocía en la parte superior del altar, una olá, que se ofrece un carnero, la sangre se rocía en el fondo del altar, y en la ofrenda miluim, es como una shlamim, una ofrenda de paz, donde es un carnero y la sangre se rocía en los sacerdotes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, leemos del 1 al 37. Dice, aquí vamos a ver la descripción de esta ceremonia de el Miluim. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Toma un becerro de la vaca, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura. Úntalos con aceite, los harás de flor de harina de trigo y los pondrás en un canastillo, y el canastillo lo ofrecerás juntamente con el becerro, los 2 carneros. Harás a Aarón y sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda
de reunión y lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con un cinto del efod. O sea, obvio, esta escritura es si nosotros tuviéramos una eh, un conocimiento histórico de cómo hacer un pacto, estaríamos como más entendidos de lo que estamos leyendo, porque básicamente la ofrenda está apelando a ese pacto, ¿verdad? Esta figura de estos pactos que se están haciendo, es la misma figura que se usa que se usó cuando Moisés estaba en el monte del Sinaí y todo el pueblo dijo, bueno, primero Dios dijo, yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial, quiero que sean una nación santa, quiero que sean una nación de reyes y sacerdotes. Y ahí está Dios exponiendo entonces, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Sí queremos, dicen ellos. Entonces, Moisés sube, ya lo vimos en los videos anteriores, Moisés sube arriba y Dios le da las tablas. Dios está con ellos. Dios está con Moisés, le revela las palabras que le quiere hablar al pueblo. El pueblo en un momento quería oírlo directamente de Dios, no se pudo. Le dijeron, Moisés, por favor sube, porque si él habla, capaz que nos morimos, porque el impacto de cómo él se manifiesta es demasiado fuerte para nosotros. Entonces, baja Moisés y en un día escribe, abre los rollos y se los lee al pueblo y le dicen, esto es lo que el Señor dice. ¿Quieren ustedes ser? Y empieza a decir todo lo que él dice, le dan las 10 palabras. Al final el pueblo dice, sí queremos. Entonces, para aceptar, para aceptar esta propuesta que Dios está haciendo, entonces eh, se está haciendo una ofrenda y se hace tal y como eh, se ofrece un animal que es la figura que va a sellar con sangre esa oferta que Dios está proponiendo y que el pueblo sí dice que quiere recibir. Entonces se va a sellar eso. Y se hace de esta forma. O sea, y no estoy hablando en términos religiosos, nada más. Entre los reyes en la época también se celebraban así los pactos entre una nación y otra nación. Que suceda así, matan a un animal esa es la suerte que va a correr el que rompa el pacto. Hay hay derramamiento de sangre. Entonces, son cosas que eran muy serias, nada religiosas. Y era casi que ahí está firmando uno con abogados, o sea, no era como hoy, pero solo la palabra era suficiente para que se cumpliera. Y eso así es, espiritualmente así sucedía. La palabra es suficiente. ¿Qué pasó cuando vino el pecado del becerro de oro? Y la gente se fue por la tangente. Los hijos de Israel. Por lo menos murieron 3,000 en esa ocasión. Eh, ahí hubo derramamiento de sangre. Y se aplicó,
se aplicó las condiciones que Dios había dado a esas personas y se hizo como así tenía que ser. Bueno, ellos fallaron, ellos tienen que pagar porque están pagando por su vida, con su vida. Ese era el pacto. Y eso hoy es un escándalo. Pero no, eso era un escándalo. Hoy, actualmente, traemos eso para hoy. Hoy es un escándalo. Penoso. Escándalo penoso. Pero en aquella época no era un escándalo. Era algo normal. Era una ejecución jurídica que se estaba llevando a cabo. Era algo que se hacía con testigos en el cielo y en la tierra. O sea, el nivel de ética era muy distinto al nivel de ética que tenemos hoy, que hoy está muy diluido. Hoy casi no hay ética. Pero así es, o sea, a ese punto. Entonces, aquí se está regresando a eso. En esta ceremonia se está haciendo una cosa similar. O sea, estas personas que se están consagrando en serio, no están tomando, no están jugando, están consagrando en serio. Sí, vamos a hacer las cosas como el Señor dice. O sea, esto es simplemente yo voluntariamente me estoy poniendo para decir yo me ajusto a las condiciones y lo voy a hacer. Eso es básicamente lo que está sucediendo. De ahí seguimos. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante la diadema. Está equipando a los sacerdotes que van a funcionar dentro de esta ceremonia. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. Después harás que sus hijos se acerquen y las vestiduras y las túnicas las ceñirás el cinto a Aarón. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y las atarás y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así llenarás la mano de Aarón y la mano de sus hijos. Después harás acercar el becerro delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y es interesante que están usando el becerro porque es una especie de alusión al becerro de oro, ¿verdad? Luego, degollarás el becerro en presencia de Jehová a la entrada de reunión y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre las entrañas, el rebaño, el hígado y los 2 riñones. Muy bien. Pero la carne del becerro con su pellejo y su estiércol consumirás a fuego fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás el primer carnero y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Es interesante ver que estamos viendo una ceremonia que está en el capítulo 8 y 9 del libro de Levítico, descrita en el libro de Éxodo. Aquí estamos viendo los detalles de esa ceremonia. Y lo más interesante es que estos son los sacerdotes levíticos, que son los que están siendo embestidos, son los que están siendo
los que están haciendo esta ceremonia en el capítulo 29, cuando todavía no habían sido ellos escogidos como sacerdotes por el evento del becerro de oro. Porque si ustedes recuerdan, ellos fueron escogidos porque Moisés dijo, ¿quiénes están conmigo? Y los levitas se levantaron y dijeron, nosotros estamos. Y eso fue lo que Dios vio en ellos para que ellos fueran elegidos. Pero aquí estamos hablando más adelante en Éxodo 34. Entonces, aquí vemos que esta ceremonia Miluim, que sirve para investir, para consagrar a los sacerdotes, está siendo disclosed, es la palabra que se me vino, está siendo presentada ante el pueblo de Israel en Éxodo 29. O sea, es obvio que aquí ahí tenemos un problema de cronología cuando pensamos que las cosas en Éxodo fueron cronológicas y por eso es que tiene solidez cuando todo esto, cuando hablamos y decimos que Éxodo en la parte de Terumá en adelante está junta los temas por orden temático, no por orden cronológico. Entonces, por esa razón, porque se está haciendo temáticamente, se está hablando de la ceremonia Miluim, que es la que estamos viendo en Levítico capítulo 9, en Éxodo capítulo 29. Es muy interesante. Después dice, degollarás el carnero, tomarás sangre, rociarás. Tal vez no voy a leerlo todo, pero yo lo que quiero es que vayan agarrando la idea de que Dios escogió a los levitas ya estaban escogidos acá, en Éxodo 29, cuando aún no había sucedido la historia del becerro de oro, que es en Éxodo 34, que es más adelante. Pero no es que sea... Lo obvio es que esto ocurrió después. La construcción del tabernáculo ocurrió después. O sea, es obvio que eso pasó después, ¿verdad? Por eso es que es interesante cómo esto se va formando. Entonces, seguimos y ahí sigue en el capítulo 29-21, dice, tomarás la sangre que hay sobre el altar, el aceite de la unción, lo esparcerás sobre Aarón. ¿Por qué sobre Aarón? Sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. ¿Por qué sobre sus hijos? O sea, estoy siendo dramático, porque ellos no, entre comillas, otra vez, no habían sido, no hemos llegado a Éxodo 34 para que sean escogidos. Todavía no ha pasado eso. Pero aquí sí están siendo consagrados ya. Aquí está, aquí en nuestra mente como que lo leemos y como que no nos causa ningún problema porque ya sabemos que así es. Pero no estamos haciendo la sincronización correcta de los eventos. Entonces, ese es mi punto, que aquí ya está los sacerdotes haciendo lo que ellos tienen que hacer en esta ceremonia Miluim. Entonces, y ahí sigue, tomarás el pecho del carnero, lo mecerás. O sea, están haciendo ofrendas en el tabernáculo de la misma forma en que se consagraron el pueblo, porque ya se consagró una vez, el pueblo completo se consagró una vez. ¿Dónde? En justo en cuando bajó Moisés, hicieron la, la ofrenda en la sección de Mishpatim, donde dijeron sí aceptamos lo que Dios
quiere. Pero esa es la parte que se violó, esa es la parte que se quebrantó, esa es la parte que todo salió mal. Entonces aquí están retomando de nuevo su compromiso como sacerdotes y lo están haciendo delante de Dios nuevamente. Entonces es una especie como que están regresando a ese momento y ofreciendo a Dios su intencionalidad de ser sacerdotes con el objetivo final de que Él retorne al pueblo, que su Shekinah regrese al pueblo. Y eso es lo que este es todo el intento, este es lo que Dios ofreció después de que eh, Moisés apeló a Dios para que no destruyera a Israel. Porque le dijo a Moisés, quítate, ahora lo destruyo en este momento y haré de ti una gran nación. Y, no, Señor, no hagas esto. Si haces eso, mejor quítame del libro de la vida. Moisés intercedió y hicieron lo que se conoce como el nuevo pacto, con nuevas condiciones, donde se descubren los atributos de misericordia de Dios. Moisés logra un mejor pacto, un pacto donde se abre el aspecto del arrepentimiento, la persona se puede arrepentir. Y hay un proceso de perdón y está el tabernáculo que funciona para que pase todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que viene tejiendo el libro de Éxodo, el libro de Vayikra, ¿verdad? Y aquí sigue, no me voy a leerlo todo para no, lo pueden leer ustedes en el capítulo 29. Pero ese es básicamente lo que va haciendo. Ya los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos ya comen las ofrendas, hacen, porque comer la ofrenda es tenemos que ir un poquito hacia la historia, es sellar el pacto al comerlo, porque yo estoy comiendo eso que Dios está ofreciéndome, que es, Él quiere que su presencia baje de nuevo al pueblo de Israel. Y Él quiere eso. Entonces, eh, siguiendo ya al final de esto, dice, sacrificarás diariamente el becerro de la expiación por el pecado y lo purificarás en el altar, la expiación sobre él, y lo ungirás para consagrarlo. O sea, aquí está, se sigue haciendo las instrucciones para que se vayan haciendo esta celebración Miluim, que es la que estamos leyendo en este momento. O sea, si la ponemos en un orden cronológico como el que lo estamos poniendo hoy, pues hoy se hace después de la inauguración del tabernáculo. Pero esto viene desde justo cuando estaban frente al monte del Sinaí. O sea, todas estas instrucciones vienen desde ese tiempo. Entonces, eh, ahí dice que eh, harás asimismo un altar para quemar los inciensos, lo harás de madera, acacia, y su longitud será de codo, su anchura de un codo, su altura de 2 codos será cuadrados, y sus cuernos formarán parte de él, lo recubrirás de oro puro, así la superficie como sus costados en derredor y sus cuernos, y les harás alrededor una moldura de oro. Además, le harás 2 argollas de oro debajo de sus molduras en sus 2 extremos a ambos costados suyos para meter las varas, y será lavado, será eh, eh,
llevado, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Esto se está refiriendo ¿cómo se llama? Al altar de incienso, ¿verdad? Que es parte de la función de los sacerdotes cuando ellos estén haciéndolo. Entonces, eh, eso está en la Parashá Sav, que es lo que vimos, lo que vimos la semana pasada. Eh, Ahí viene una escritura que está en el capítulo 8, capítulo 5, eh, perdón, capítulo 8, versículo 5, y que dice, dijo Moisés a la asamblea, esta es la palabra que Jehová ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Luego puso sobre él la túnica, la ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo ciñó con el cinto tejido del efod, envolviéndolo en él, lo puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el urim y el tumim, para luego lo puso como turbante sobre la cabeza y encima del turbante en su frontal fijó la placa de oro y de la diadema sagrada, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Enseguida tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y lo santificó. Y roció con él 7 veces el altar y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlos. Tras esto, Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón y los hizo vestirse con túnicas, los ciñó con los cintos y les anudó las tiaras, tal como Jehová lo había ordenado a Moisés. Esta es la parte de la ceremonia Miluim. Esta ceremonia de unción es la etapa final de la construcción del Mishkan. Aquí ya se está terminando, podría decir yo, todo lo que tiene que ver con lo físico del tabernáculo. Todavía faltan las cosas que son intangibles, que son las que vienen, que son parte también de todo esto. O sea, siguen siendo parte de la instrumentación del tabernáculo, la parte de la santidad del tabernáculo. Que mucho de esto ya tiene que ver con el individuo en, en sí mismo, la persona. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la etapa final de esta construcción del Mishkan y la presentación. Desde la perspectiva, la ceremonia, desde la perspectiva de este libro, la ceremonia debería estar incluida supuestamente en el libro de Éxodo, porque ahí fue donde se vio por primera vez, con todos sus conjuntos de leyes para construir el Mishkan. Pero se está llevando a cabo, se está presentando precisamente en este momento. Es lo que encontramos ahora relacionado con el capítulo 29 de Éxodo. Entonces, la ceremonia es también la primera vez que se ofrecen esas ofrendas. Antes estaba estaba en Éxodo, está toda la descripción de cómo se hace, pero aquí es cuando ya se está presentando, se está amarrando espiritualmente la intencionalidad de los sacerdotes
para hacer ese tipo de función, y Dios, y cómo eso va a encajar entre ellos, entre Dios, los sacerdotes, el pueblo y el retorno. Entonces, Dios ve que eso está bien, o sea que muy bien. Estamos pasando la mala experiencia del becerro de oro. Ahora ya es el tiempo del día octavo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el día octavo? Día octavo, todo es nuevo. A partir de aquí, todo es nuevo. Y como dije, ¿qué hace todo nuevo? La presencia de Dios. Todo lo hace nuevo. ¿Cuántos no han experimentado a Dios en la vida personal de uno? Y cuando uno recibe un toque de Dios y la presencia de Dios viene a uno, uno ve todo nuevo. El, la luna brilla distinto, el sol brilla diferente, los colores son distintos, todo es nuevo. Las perspectivas cambian, el corazón se abre, todo es nuevo. Empieza una presencia que no se puede medir, no está en las instrucciones que ya leímos del tabernáculo. No se puede fabricar, no hay un artesano que pueda labrar las instrucciones de cómo recibir el Espíritu de Dios, la Shekinah en una persona. No hay, no existe. Esa es la experiencia de cada quien. Y eso es lo que se viene a agregar ahora. El octavo día, el que es profético. Una vez lleguemos al final de los 7 días de la creación, como está descrito en la historia de la humanidad, y comienza el octavo día, es cuando viene cielo, tierra, cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén viene. Y ahí viene el octavo día. Es una especie de alegoría que nos lleva a eso. Entonces, Dios al acercarse, Él hace presencia. Y una vez Él hace presencia, todo es nuevo. El octavo día. Este es el octavo día del primer mes. Es un día interesante de recordar. Es un día de poner en el calendario, en nuestro calendario. A mí me interesa ponerlo. Además, en ese día Aarón y sus hijos oficiaban por primera vez. Yo cierro los ojos y veo a Aarón y a sus hijos oficiando con mucho entusiasmo, temor, pero también con, voy a decir, sin profesionalidad. No eran profesionales. Con su espontaneidad genuina delante de Dios. Yo creo que ese era lo que Dios quiere. Es una entrega genuina de cada persona. Y eso es lo que hace que la presencia venga. Entonces, ahora comenzamos leyendo en esta parashá del día 8, en el capítulo 9. Dice, llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero por holocausto sin defecto, hazlos aproximar ante Jehová y hablarás a los hijos de Israel diciendo,
Tomad de entre las cabras un macho cabrío para los sacrificios por el pecado, becerro de oro, y becerro y un cordero añales y su defecto y sin defecto para el holocausto, y un novillo, un carnero para las ofrendas de paz, que, eh, que inmolará ante Jehová, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Jehová se acercará a vosotros. Esta parte, hoy Jehová se acercará a vosotros. Es importantísimo. Ese es precisamente, este es la meta de todo lo que hemos venido viendo. Todo el esfuerzo. Construir el tabernáculo. Prepararse. Las ofrendas. Todo. ¿Por qué? Porque hoy Jehová se acercará a vosotros. Se aparecerá a vosotros. Llevaron al frente la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado. Y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Jehová. Moisés dijo, esta es la palabra que Jehová ha ordenado que hagáis. ¿Para qué? Para que la gloria de Jehová se aparezca. ¡Qué impresionante! Para que la gloria de Jehová se aparezca. Se hizo todo este esfuerzo, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, todas estas instrucciones, todo esto. ¿Para qué? Ay, es que a mí no me toca leer eso. Es que a mí no. ¿Quién no querría que Dios se acerque a uno? Él está diciendo cómo. Ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Bueno, sigamos leyendo. Luego Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto y haz expiación por ti y por el pueblo. ¿Por qué expiación? Por lo que pasó. Y ofrece expiación por él, tal como ordenó Jehová. Ante Aarón se acercó al altar y degolló el becerro y la ofrenda por el pecado correspondiente a él mismo. Los hijos de Aarón se acercaron la sangre y mojando el dedo con la sangre tocó los cuernos del altar y el resto de la sangre lo derramó al pie del altar. Después hizo quemar sobre el altar las grasas, los riñones, la grasa del hígado, la ofrenda por el pecado, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel se quemó a fuego fuera del campamento. Seguidamente degolló el holocausto y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Después le acercaron el holocausto, trozo por trozo, con la cabeza, con los que hizo quemar sobre el altar. Lavó también las entrañas, las patas, y los hizo quemar en holocausto al altar. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo, tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, el pecado del becerro de oro. Lo degolló como el primero y lo ofreció por pecado. Después ofreció holocaustos e hizo según la ordenanza. Presentó a sí mismo la ofrenda vegetal llenando su mano
La hizo quemar en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el novillo, el carnero, como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo. Y los hijos de Aarón se acercaron la sangre que él roció sobre el altar de alrededor, y las grasas del novillo y el carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado. Los pusieron en la grasa de los pechos e hizo consumir las grasas sobre el altar. Es impresionante todo. Es difícil entender todo esto, pero ya sabemos que la grasa, todo esto tiene que ver con el pecado. Dios eh, apartó eh, para él el hecho de que la grasa sea consumida totalmente. Es la representación de ese pecado tremendo que el pueblo de Israel hizo. Y Dios la está consumiendo. Este es el proceso que indica ese actuar de Dios. Dios está consumiendo el pecado. Ese pecado que separa a Dios del pueblo. Dios lo está consumiendo. Y es muy interesante cómo Él lo hace en aras de acercarse a su pueblo. Esa fue la forma que Él escogió. Pero los pechos, la espaldilla derecha se meció a Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Jehová, tal como Moisés le había ordenado. Después alzó a Aarón y sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto, por las ofrendas de paz. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión cuando salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Jehová apareció ante el pueblo. Qué increíble. Después de haber visto a Dios, después de que el mismo pueblo rechazó a Dios y el pueblo lloró cuando Dios se fue, Dios da instrucciones. Entonces hagan esto, hagamos esto, ta. Lo hicieron. Siguieron las instrucciones tal y como Dios le mostró a Moisés. Todos. ¿Y qué pasó? Hicieron tal como Dios dijo. Moisés, Aarón bendijo al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció ante todo el pueblo. Y la presencia de Jehová salió fuego y consumió el holocausto, la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó en gozo y se postraron sobre sus rostros. ¡Qué increíble! Al ver la gloria de Dios, ellos estaban perdidos. Ellos ganaron todo. Ellos fueron testigos del retorno. El retorno. Yo no sé si hace sonar algunas campanitas. Ellos fueron testigos del retorno. Que ese día experimentó el pueblo en el tabernáculo. Es impresionante. Debido al pecado del becerro de oro, Dios había alejado su presencia del pueblo. Y Dios vino y dijo, hagan esto.
reenfoquemos todo, hagamos nuevamente el pacto. ¿Cómo lo hicimos? En frente al monte del Sinaí. Y eso fue lo que pasó. En la parashá Kitizá, vemos en el capítulo 33, en el versículo 7, dice, y tomaba Moisés la tienda y se levantaba lejos fuera del campamento y la llamó tienda de reunión, y todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Porque Dios ya había decidido irse del campamento. Cuando Moisés ascendió al monte del Sinaí para recibir las segundas tablas, Dios le prometió que su Shekinah regresaría. Y eso está en el capítulo 34. En versículo 8. Y dice, entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra se postró diciendo, si ahora he hallado tu gracia ante tus ojos, oh Jehová mío, Señor mío, te ruego, mi Señor, mi Jehová, que, aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdone nuestras iniquidades y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. ¿Qué le respondió él? Él respondió, he aquí, yo renuevo mi pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas cuales nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Jehová, porque terrible es lo que voy a hacer contigo. Es asombroso lo que voy a hacer contigo. Y eso es lo que se está cumpliendo. Esto que estamos leyendo aquí, vamos a hacer, yo voy a renovar el pacto. Entonces eso es lo que hace. Y la presencia de Dios retorna a Israel. Ese es todo lo que Dios tenía, era su intención. Ahora el pueblo recapacita, presenta las ofrendas. Las ofrendas son básicamente la forma de decir, nosotros hicimos mal. Fallamos ante ti. Hemos pecado. Es una forma de decirlo. Y ellos lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Regresó. Para que esa mentalidad de Jehová impactara en la gente, había que sacar la mentalidad que prevalecía en el campamento, que era una mentalidad de esclavo, una mentalidad de derrota. La mentalidad que prevalece es la mentalidad de Jehová, no la mentalidad del hombre. En toda esta experiencia, eso es lo que se llega a ver. Momento. Aquí la mentalidad de Dios es la importante, no la mentalidad del hombre. Y eso se probó. Una vez que se completó la construcción del tabernáculo, se presentaron las ofrendas.
especiales de John Hashmini y se establecieron las bases para facilitar ese retorno de la Shekinah. Se logró porque la presencia de Dios apareció. Dios respondió y dijo, aquí estoy. Yo quiero terminar con la idea de que no desechemos estas instrucciones tan específicas solo porque no las entendemos. No las entendemos porque no tenemos la mentalidad, punto, para entenderla. Y hay que ser humilde en eso. No tenemos la mentalidad para entenderlas. Y hay que pedirle a Dios, Señor, dame tu mentalidad. Ellos, el pueblo no la tenía, el pueblo de Israel. Por eso falló la primera vez. Por eso murió mucha gente. Pero ¿por qué no pedirlo? Dios, Señor, Jehová, no tengo la mentalidad tuya. Yo clamo para que tú me la des. Yo clamo para que tú trabajes en mi mente y me des tus ideas. Tu Shekinah venga y realmente mueva mi corazón a servirte con intención genuina, no con religión, con intención genuina. Todos estos caballeros que estaban delante del Sinaí, todos los que prevalecieron eran genuinos, no religiosos, genuinos, con intención genuina de obedecer, de aceptar las instrucciones de Dios, tal como vienen, tal y como vienen. ¿Por qué no? ¿Acaso alguien me tiene que enseñar cuando voy a la Biblia y leo? Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Alguien me tiene que enseñar eso? ¿No tengo yo la capacidad de discernirlo? Pues, Señor, dame esa capacidad. Que venga a mi corazón. Y que tu Shekinah prevalezca en mí. Tu Shekinah habite en mí. Como tú retornaste. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.